Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la regla del L'Hopital, pero esta vez lo vamos a ver con otras formas indeterminadas. Recordar que nosotros aplicábamos la regla del L'Hopital cuando teníamos estas formas indeterminadas, o bien 0 entre 0 o bien infinito entre infinito. Pero os dije que no eran las únicas formas indeterminadas que podíamos obtener. Bueno, pues aquí tenemos las otras formas indeterminadas que podemos obtener. Ya vemos que tenemos infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y por último 1 elevado a infinito. ¿Cómo obtenemos nosotros estos límites cuando tenemos estas formas indeterminadas? Bueno, pues ya vamos a ver que para estas dos formas indeterminadas lo único que hay que hacer es pasarlas o bien a esta forma indeterminada o bien a esta otra forma indeterminada, y una vez que la tenemos en una de estas dos formas indeterminadas, aplicando la regla del L'Hopital vamos a obtener su límite. Y para estos límites de aquí, cuando tenemos estas formas indeterminadas, bueno, pues ya vamos a ver que lo único que hay que hacer es pasar de estas formas indeterminadas a esta otra forma indeterminada, y una vez que la tenemos en esta forma indeterminada, pasándola a esta forma indeterminada o a la otra forma indeterminada, infinito entre infinito, bueno, pues aplicando la regla del L'Hopital vamos a obtener sus límites. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de estas formas indeterminadas a esta forma indeterminada o a esta otra forma indeterminada? Bueno, pues para ello tenemos que tener claro lo siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos un número cualquiera, bueno, pues ya sabemos que es igual a lo siguiente: 1 entre 5. Bueno, pues ya sabemos que multiplicamos por esta fracción de aquí, esto se cancela y ya sabemos que esto es igual a 5. Bueno, pues ya vemos que realmente esta fracción de aquí es igual a esta constante de aquí. Bueno, pues ¿cómo pasamos de estas formas indeterminadas a una de estas dos formas indeterminadas? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que infinito es igual a lo siguiente. Infinito, como digo, es igual a 1 entre infinito. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí en el denominador? Ya sabemos que esto realmente tiende a 0. Bueno, pues tenemos lo siguiente: 1 entre infinito menos 1 entre infinito, que ya sabemos que esto es igual a infinito y que esto es igual a infinito. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a esto de aquí? Ya sabemos que realmente el denominador tiende a 0. Bueno, pues esto es igual a 1 entre 0 menos 1 entre 0, lo que es lo mismo 0 entre 0. Bueno, pues acabamos de pasar de esta forma indeterminada a esta otra forma indeterminada. Como tenemos 0 entre 0, aplicando la regla del L'Hopital vamos a obtener su límite. Para esta segunda forma indeterminada, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: como infinito es igual a 1 entre infinito, y ya sabemos que esto tiende a 0, bueno, pues tenemos lo siguiente: 0 por 1 entre infinito, o lo que es lo mismo 0 por 1 entre 0. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta forma indeterminada. Como tenemos 0 entre 0, aplicando la regla del L'Hopital vamos a obtener su límite. ¿Y cómo pasamos nosotros de estas formas indeterminadas a esta otra forma indeterminada? Bueno, pues para ello tenemos que aplicar los logaritmos y sus propiedades. Para esta del medio, por ejemplo, cuando tenemos infinito elevado a la 0, bueno, pues aplicando los logaritmos naturales, por ejemplo, ya sabemos que tenemos lo siguiente: el logaritmo de infinito elevado a la 0. Aplicando la propiedad de los logaritmos, ya sabemos que este exponente lo podemos pasar aquí multiplicando. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: 0 por el logaritmo natural de infinito. Ahora bien, recordar, esto ya sabemos que tiende a infinito, porque ya sabemos que aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Bueno, pues ya sabemos que cuando x tiende a infinito, ya sabemos que el valor funcional tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que esto realmente es igual a infinito. Bueno, pues tenemos 0 por infinito. Acabamos de pasar de estas formas indeterminadas a esta otra forma indeterminada. Una vez que la tenemos en esta otra forma indeterminada, bueno, pues ya sabemos que la tenemos que pasar o bien a 0 entre 0 o bien infinito entre infinito. Y una vez que la tenemos en una de estas dos formas indeterminadas, aplicando la regla del L'Hopital vamos a obtener su límite. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que obtener este límite de aquí. Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos que aplicar la sustitución directa. Bueno, pues aplicando la sustitución directa ya vemos que llegamos a esta forma indeterminada. ¿Cómo obtenemos su límite cuando tenemos esta forma indeterminada? Bueno, pues ya sabemos que la tenemos que pasar o bien a 0 entre 0 o bien infinito entre infinito. Como se trata de fracciones, bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es restar estas fracciones, y para ello, bueno, pues tenemos que buscar el denominador común. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esta primera fracción por esta fracción de aquí y esta segunda fracción por esta fracción de aquí. Bueno, pues las multiplicamos y ahora ya tenemos el denominador común. Bueno, pues como tenemos el denominador común, ya lo podemos restar y obtenemos esto de aquí.
Una vez que lo hemos simplificado, bueno, pues ahora simplemente tenemos que aplicar nuevamente la sustitución directa. Aplicando la sustitución directa, ya vemos que hemos obtenido esta forma indeterminada. Bueno, pues hemos pasado de esta forma indeterminada de infinito menos infinito a esta otra forma indeterminada de 0 entre 0. Como tenemos 0 entre 0, ya sabemos cómo obtener su límite. Simplemente hay que aplicar la regla de L'Hopital. Aplicando la regla de L'Hopital, aquí tenemos la derivada del numerador, aquí tenemos la derivada del denominador. Recordad que aquí hay que aplicar la regla del producto. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que aplicamos la regla de L'Hopital, ahora simplemente hay que aplicar nuevamente la sustitución directa y vemos que nuevamente obtenemos esta forma indeterminada. Como hemos obtenido esta forma indeterminada, hay que seguir aplicando la regla de L'Hopital. Seguimos aplicando la regla de L'Hopital. Bueno, pues aquí tenemos la derivada del numerador y aquí tenemos la derivada del denominador. Nuevamente recordar que hay que emplear la regla del producto. Bueno, pues aquí tenemos su derivada y aquí tenemos la derivada de seno. Bueno, pues simplificando el denominador, llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, pues una vez que hemos aplicado la regla de L'Hopital y lo hemos simplificado, nuevamente tenemos que aplicar la sustitución directa. Bueno, pues aplicando la sustitución directa, ya vemos que obtenemos este límite de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función de aquí, cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha, ya vemos que es igual a 3. Y recordar lo siguiente, que como aplicamos la sustitución directa, habíamos llegado a esta forma indeterminada. Bueno, pues como se trata de fracciones, simplemente las tenemos que unir. Ya sabemos que para restar estas fracciones tenemos que buscar el denominador común. Bueno, pues buscamos el denominador común. Para ello tenemos que multiplicar por estas fracciones de aquí. Y una vez que lo hacemos, aquí tenemos el denominador común y llegamos a este límite de aquí. Aplicando nuevamente la sustitución directa, bueno, pues ya vemos que lo hemos transformado a esta forma indeterminada de 0 entre 0. Y a partir de aquí, bueno, pues ya lo sabemos y simplemente hay que aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí. Bueno, pues nuevamente aplicando la sustitución directa, ya vemos que llegamos a infinito por 0. ¿Cómo lo pasamos a 0 entre 0 o bien infinito entre infinito? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos una constante cualquiera, me da igual que sea 5, cualquier número, ya sabemos que es igual a 1 entre 5. ¿Por qué? Porque ya sabemos que multiplicando por esta fracción de aquí, todo lo que se hace en el denominador hay que hacerlo en el numerador, por eso multiplicamos por esta fracción de aquí. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda 5. Bueno, pues siguiendo el mismo razonamiento para infinito, bueno, pues tenemos lo siguiente, que infinito realmente es igual a 1 entre infinito. Ahora bien, aquí el denominador ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues como tiende a 0, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre infinito por 0, ya sabemos que es igual a 1 entre 0 por 0, lo que es lo mismo 0 entre 0. Bueno, pues ya vemos que para pasar de esta forma indeterminada a esta otra forma indeterminada, bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Aquí tenemos estas dos funciones que se están multiplicando. Bueno, pues ya sabemos que es igual a lo siguiente, a f de x entre 1 entre g de x. O lo que es lo mismo, ya sabemos que es igual a lo siguiente, a g de x entre 1 entre f de x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando tenemos una forma indeterminada como esta, y como ya sabemos que es equivalente a estas fracciones de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que obtener la inversa de una de estas dos fracciones, porque ya sabemos que podemos obtener o bien la inversa de la primera función o bien la inversa de la segunda función, que vamos a obtener lo mismo, pero esa inversa ya sabemos que queda en el denominador. Bueno, pues para verlo vamos a emplear esta primera función, que es más simple. Bueno, pues obteniendo su inversa ya sabemos que es 1 entre x, y esto es lo que se encuentra en el denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, para comprobar si lo hemos pasado a esta forma indeterminada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la sustitución directa. Bueno, pues aplicando la sustitución directa, ya vemos que tenemos lo siguiente, seno de 1 entre infinito, entre, y aquí tenemos 1 entre infinito. Bueno, pues ya sabemos que esto tiende a 0 y que esto tiende a 0. Bueno, pues tenemos lo siguiente, el seno de 0 entre 0 es igual a 0 entre 0. Bueno, pues como digo, hemos pasado de esta forma indeterminada a esta otra forma indeterminada. Y para ello, recordar que en el denominador va la inversa de cualquiera de estas dos funciones. Ya sabemos que nos vale cualquiera de estas dos funciones, pero estamos empleando simplemente la primera función porque es más simple. Bueno, pues una vez que la tenemos en esta forma indeterminada,
¿Cómo obtenemos su límite? Aplicando la regla del L'Hopital. Aquí tenemos la derivada del numerador y aquí tenemos la derivada del denominador. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda este límite de aquí. Bueno, pues una vez que hemos aplicado la regla del L'Hopital y lo hemos simplificado, ¿cómo obtenemos su límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la sustitución directa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que esto tiende a 0. Como esto tiende a 0, el coseno de 0 es igual a 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que 1 es el límite de esta función que tenemos aquí. Y recordar que al principio habíamos obtenido esta forma indeterminada, pero ya sabemos que la tenemos que pasar o bien a esta forma indeterminada o bien a esta otra forma indeterminada. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues ya hemos visto que tenemos lo siguiente cuando tenemos estas dos funciones que se están multiplicando y tenemos esta forma indeterminada. Da igual que no tengamos esa forma indeterminada, porque ya sabemos que realmente esto es igual a f de x entre 1 entre g de x, o lo que es lo mismo, como se trata de una multiplicación, bueno, pues ya sabemos que es igual a g de x entre 1 entre f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que en el denominador tenemos que obtener la inversa de cualquiera de las dos funciones. Nos vale la inversa de cualquiera de estas dos funciones. Bueno, pues se ha escogido x porque simplemente es más simple. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios, pero esta vez vamos a ver cuando tenemos las otras formas indeterminadas, es decir, cuando tenemos las formas exponenciales como esta, o bien 0 elevado a 0, o bien infinito elevado a 0, o bien 1 elevado a infinito. ¿Cómo le damos solución? ¿Cómo la pasamos a esta forma indeterminada 0 por infinito? Bueno, pues tenemos que aplicar los logaritmos. Y para ello, para que lo veáis, bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos esta función de aquí. Y ya vemos que tiende a estas formas indeterminadas cuando x tiende a. Al tomar el logaritmo natural de y de esta función, bueno, pues ya vemos que obtenemos lo siguiente. Aquí, como tenemos este logaritmo de aquí, aplicando las propiedades logarítmicas que ya conocemos, simplemente ya sabemos que este exponente, aunque se trate de una función, ya sabemos que lo podemos pasar aquí multiplicando. Bueno, pues ya sabemos que esto realmente es igual a esto. Ahora bien, como se trata de obtener el límite, bueno, pues aquí tenemos el límite de esta función. ¿Qué podemos ver en la parte de la derecha? Bueno, pues si partíamos, por ejemplo, de infinito elevado a la 0, bueno, pues si aplicamos nosotros aquí el logaritmo natural que obtenemos, bueno, pues ya vemos que obtenemos el logaritmo de infinito elevado a la 0. Aplicando las propiedades logarítmicas, ya sabemos que este exponente pasa aquí multiplicando. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 0 por el logaritmo natural de infinito. Y ya sabemos que este logaritmo de aquí tiende a infinito. Recordar su gráfica, aquí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Bueno, pues cuando x tiende a infinito, ya sabemos que el valor funcional tiende a infinito. Bueno, pues podemos sacar en claro que realmente tenemos 0 por infinito. Bueno, pues ya vemos que este límite de aquí realmente tiene esta forma indeterminada. Bueno, pues una vez que la tenemos en esta forma indeterminada, que simplemente tenemos que aplicar aquí el logaritmo natural, bueno, pues como digo, una vez que la tenemos en esta forma indeterminada, bueno, pues ya hemos visto cómo pasarla o bien a 0 entre 0 o bien a infinito entre infinito. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es darle solución a esta parte de la derecha, porque recordar que aquí tenemos esta forma indeterminada y ya sabemos cómo darle solución. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda? Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite del logaritmo de esta función, que es igual al logaritmo del límite de la propia función. Bueno, pues ya sabemos que realmente es igual a un límite. Bueno, pues si es igual a un límite, ¿cómo despejamos aquí nosotros para el límite de la función? Simplemente hay que pasar el logaritmo al otro lado. ¿Cómo lo pasamos al otro lado? Bueno, pues ya sabemos que pasa como función exponencial. Bueno, pues ya sabemos que realmente esta parte de aquí, esto de aquí, es igual a esta de aquí. Y como estamos con la función que es igual a esta de aquí, podemos sacar en claro que este límite es igual a e elevado al límite. ¿Cómo obtenemos esta constante que es la clave? Bueno, pues recordar que tenemos este límite de aquí que tiene esta forma indeterminada. Bueno, pues dándole solución a este límite de aquí, vamos a obtener realmente L. Ahora bien, como estamos con el logaritmo natural de esta función y queremos el límite de la función y no el límite del logaritmo de la función, ¿cómo eliminamos este logaritmo? Bueno, pues ya sabemos que lo podemos retirar del límite. Una vez que lo retiramos del límite, ¿cómo eliminamos este logaritmo? Lo tenemos que pasar al otro lado. Bueno, pues ya sabemos que pasa como función exponencial. Bueno, pues aquí tenemos este resultado. Como este límite es igual a este y aquí tenemos la función, que ya sabemos que es igual a esta de aquí, podemos sacar en claro que este límite es igual a e elevado a L. Y como digo, la clave es sacar L. ¿Y cómo la sacamos? Con este límite de aquí. ¿Y cómo llegábamos a este límite? Simplemente obteniendo el logaritmo natural de la propia función. Y esto nos sirve no solo cuando x tiende a a, sino cuando x tiende a a y lo hace por la izquierda, por la derecha cuando tiende a infinito y también cuando tiende a menos infinito. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar los últimos ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí. Bueno, pues
aplicando la sustitución directa, ya vemos que tenemos esta forma indeterminada. Bueno, pues ya sabemos que la tenemos que pasar a esta otra forma indeterminada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como el exponente pasa aquí multiplicando, eso solo lo podemos hacer aplicando los logaritmos. Bueno, pues aquí partimos de esta función, que ya sabemos que y es igual a esta función de aquí. Bueno, pues aplicando los logaritmos naturales a ambos lados, ya sabemos que ahora el exponente lo podemos pasar multiplicando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y en este caso en concreto, ya vemos que el logaritmo natural se cancela y vemos que nos queda 1. Bueno, pues ya vemos que el logaritmo natural de y es igual a 1. Ahora bien, queremos obtener sus límites. Aquí simplemente aplicamos el logaritmo para bajar el exponente, pero ya sabemos que queremos obtener el límite de esta función. Y aquí estamos con el logaritmo de la función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que el límite del logaritmo de la función realmente es igual al logaritmo del límite de la función. Y ya sabemos que es igual a 1. Porque si hacíamos aquí el límite, bueno, pues simplemente estamos aquí obteniendo el límite. Y aquí como tenemos el límite de una constante, ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues como digo, el límite del logaritmo de la función es igual al logaritmo del límite de la función. ¿Cómo eliminamos este logaritmo? Bueno, pues ya sabemos que pasa aquí como función exponencial. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues acabamos de obtener el límite. Ya sabemos que esta función realmente es igual a x elevado a 1 entre el logaritmo natural de x. Bueno, pues acabamos de obtener su límite. Ya vemos que el límite de esta función cuando x tiende a 0 y la hace por la derecha es igual al número e. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues recordar lo siguiente. Ya sabemos que partimos de esta función de aquí, que al realizar la sustitución directa obtenemos esta forma indeterminada y queremos obtener esta forma indeterminada porque a partir de aquí ya sabemos cómo darle solución. ¿Cómo bajamos este exponente? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener el logaritmo natural. Bueno, pues obteniendo el logaritmo natural ya sabemos que esta vez sí que podemos bajar el exponente. Bajamos el exponente y multiplica al logaritmo natural de x. Y como aquí tenemos también el logaritmo natural de x y aquí en el denominador también tenemos logaritmo natural de x, simplemente se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda 1. Bueno, pues ya vemos que el logaritmo de la función realmente es igual a 1. Ahora bien, queremos el límite de esta función de aquí. Bueno, pues para obtener el límite simplemente tenemos que obtener el límite del logaritmo natural de y, que ya sabemos que corresponde a la función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el límite del logaritmo de la función, que es igual al límite de 1, como se trata de una constante ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que realmente este límite es igual al logaritmo del límite de la propia función. Una vez que hemos retirado el logaritmo de la función, ahora tenemos que eliminar este logaritmo porque nos interesa esta parte de aquí, que es lo que queremos obtener. ¿Cómo eliminamos este logaritmo? Bueno, pues ya sabemos que pasa a este lado como función exponencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a 0 y la hace por la derecha es igual al número exponencial. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, pues realmente hemos obtenido este límite de aquí y ya hemos visto que realmente es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si no es igual a 1 y es igual a una función? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Vamos a evaluar este límite de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Al realizar la sustitución directa, ya vemos que obtenemos esta forma indeterminada. ¿Cómo la pasamos a esta forma indeterminada? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que obtener el logaritmo de la función. Obteniendo el logaritmo de la función, ya sabemos que podemos bajar este exponente y pasa multiplicando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, como se trata de obtener el límite, bueno, pues como aquí tenemos el logaritmo de la función, tenemos que obtener el límite del logaritmo de la función. Bueno, pues ya sabemos que el límite del logaritmo de la función es igual al logaritmo del límite de la función. Y recordar que el logaritmo de la función es igual a esto que hemos obtenido en la parte de la derecha. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar el límite en ambos lados. Bueno, pues como digo, aplicamos el límite en el lado izquierdo, que es igual a esto de aquí, nada nuevo. Y tenemos que aplicar el límite en la parte de la derecha, como habíamos hecho con el 1. Antes habíamos obtenido 1, recordar, bueno, pues el límite de 1, ya sabíamos que era igual a 1, pero esta vez ya vemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues realmente le tenemos que dar solución a esto, porque ya sabemos que tenemos lo siguiente, si tenemos el logaritmo de esta función, que es igual a L, ¿cómo le damos solución? Bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual a e elevado a la L. Bueno, pues realmente con este límite estamos obteniendo esta constante de aquí. Recordar que la tenemos aquí. Obtenemos la constante y ya sabemos que tenemos esta igualdad de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener este límite de aquí, como digo. ¿Cómo obtenemos este límite? Bueno, pues simplemente tenemos que aplicar la sustitución directa. Aplicando la sustitución directa, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta forma indeterminada. Bueno, pues ya hemos pasado de esta forma indeterminada
a esta otra forma indeterminada. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos cómo darle solución, porque recordad lo siguiente, que cuando tenemos esta función y esta otra función, bueno, pues ya sabemos que es igual a f de x entre 1 entre g de x, o bien ya sabemos que es igual a g de x entre 1 entre f de x. Bueno, pues simplemente tenemos que invertir una de las dos funciones. Bueno, pues invertimos la primera función, que es más fácil, y ya sabemos que la tenemos que tener en el denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, escogemos x porque es más fácil. Bueno, pues invertimos esta primera función y ya sabemos que pasa al denominador. Una vez que pasa al denominador, bueno, pues simplemente tenemos que hacer la sustitución directa. Haciendo la sustitución directa, bueno, pues recordar que esto tiende a 0 y que esto parte de aquí también tiende a 0. Bueno, pues realmente tenemos 1 menos 0 es igual a 1, y en esta parte en el denominador, bueno, pues ya vemos que tenemos 0. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Recordar que cuando teníamos esta función exponencial, siempre pasaba por esta coordenada aquí. Cuando x es igual a 0, ya sabemos que y es igual a 1. Bueno, pues la función logarítmica realmente, como es la inversa de la función exponencial, bueno, pues ya sabemos que tiene que pasar por este punto de aquí. Cuando x es igual a 1, ya sabemos que y es igual a 0. Bueno, pues cuando x es igual a 1, ya sabemos que y es igual a 0. 2 por 0 es igual a 0. Bueno, pues tenemos esta forma indeterminada. ¿Cómo le damos solución? Aplicando la regla de L'Hopital. Bueno, pues partimos de esta función, que es equivalente a esta, simplemente retirando el 2 de la fracción. Y ahora simplemente, como digo, tenemos que aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, pues aquí tenemos la derivada del numerador, eso os lo dejo a vosotros. Y aquí tenemos la derivada del denominador. Y como digo, esto os lo dejo a vosotros. Bueno, pues ya vemos que realmente esto se cancela y nos queda esta parte de aquí. Y ya vemos que aquí tenemos 2 por menos 3 es igual a menos 6. Bueno, pues ya vemos que obtenemos este límite de aquí. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la sustitución directa. Bueno, pues sustituyendo esta x por infinito, obtenemos esto de aquí y ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues en el denominador ya vemos que tenemos 1, en el numerador ya vemos que tenemos menos 6. Bueno, pues en definitiva, aquí tenemos su límite. Pero recordar que esto es igual a el que acabamos de obtener este límite de aquí. Ahora bien, tenemos que despejar para la y. Ya sabemos que aquí tenemos un logaritmo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Partíamos de esta igualdad de aquí, simplemente hemos obtenido el límite de la parte de la derecha, recordar que es L, que es el límite. Bueno, pues como hemos obtenido menos 6, ahora simplemente tenemos que obtener este límite, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos el logaritmo, lo tenemos que retirar del límite, y una vez que lo retiramos, lo tenemos que eliminar de la parte de la izquierda. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, pues ya sabemos que pasa aquí como función exponencial. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función es igual a e elevado a menos 6. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las gráficas y la primera derivada. Hasta la siguiente.